financieramente, financieramente correcta, de alguna, por así decirlo. Bienvenidos a, a este webinar nuevamente. Gracias por su compañía. Y vamos a empezar a compartirles aquí unas PPTs para comenzar con esta presentación. Bien, ustedes me confirman si es que pueden visualizar, por favor. Así es, se puede visualizar. Perfecto. En lo que va cargando la presentación, me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí, Sí, sobre todo el tema de la estructura de las preguntas y cómo nos vamos a manejar el día de hoy. El licenciado hoy va a explicarnos durante un momento lo que es la parte de la sesión y las consultas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat, por favor, y nosotros gustosamente las vamos a tratar de resolver al culminar el webinar, ¿no? En un espacio dedicado para lo que son consultas. Siéntanse libres de anotar lo que deseen y vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles que tengan ustedes. Este, y gracias, listo, podemos continuar. bien, hablemos un poco del pensamiento financiero, de cómo las personas dedicadas a este rubro eh, tienen algunos conceptos que manejan de manera general para poder guiarse y, y que conlleven a tomar decisiones, no voy a decir correctas, pero sí que involucren una menor cantidad de riesgos y que sean al menos bien informadas y acertadas respecto a la administración del dinero. Antes de empezar, vamos a definir qué cosa son las finanzas, ¿no? Porque es importante conocer, a veces escuchamos finanzas y como que nos asustamos, como si fuera un bicho raro, como si es que en realidad no estuviera metido en nuestras vidas, cuando en realidad es todo lo contrario. Hablar de finanzas no es otra cosa que hablar de la administración del dinero, de la administración del efectivo. Entonces, todos de alguna u otra manera, siendo ya adultos o desde que, no, desde que administramos una pequeña cantidad de dinero y decidimos en qué gastarla, cómo gastarla, invertirla o ahorrarla, ya estamos haciendo finanzas. Precisamente me traía a la memoria reflexionando el otro día sobre cómo es que empiezo yo a hacer finanzas o conociendo algunos términos financieros desde antes de siquiera haber empezado la educación secundaria y mucho menos la universitaria, ¿no? Y me remonto a mi niñez, casi pubertad. La primera persona que me enseñó de finanzas fue mi madre, porque recuerdo que ella nos hacía o impulsaba el ahorro de nuestras propinas, y apenas llegáramos a completar 100 soles, la moneda nacional, ella nos impulsaba, acá le llaman a arrendar dinero o a prestar dinero, cobrando una ganancia por un mes, ¿no? Entonces ella nos ayudaba a buscaba una señora que se dedicaba, recuerdo, a vender en el mercado. Nosotros, bueno, yo y mis hermanos, prestábamos ese dinero ahorrado y mensualmente recibíamos 20 soles, ¿no? Que el 20% de la ganancia mensual por haber entregado el dinero, ¿no? Entonces, desde ese momento, nosotros sabíamos que el hecho de prestar el dinero sin que tú hagas nada más que entregándole a una persona que le dé rotación,
este va a generar ingresos o beneficios para el dueño del mismo. Sin querer, mi madre me estaba enseñando finanzas, ¿no? Estaba enseñando finanzas a mí y a mis hermanos. eh, que el dinero entregado a personas que las gestionan para alguno u otro negocio les deja una rentabilidad, y parte de esa rentabilidad, utilidad o ganancia, ¿no? La comparten con el dueño del dinero, ¿no? Al cabo de 5 meses, la tasa era altísima, ¿no? Al cabo de 5 meses ya teníamos nuevamente 100 soles más, ya no ganábamos 100, sino 200, y el interés ya no era 20, sino 40, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las finanzas me han acompañado a lo largo de mi vida, y ya cuando estudio la carrera de contabilidad y finanzas, comenzamos a ver aquí algunas definiciones aplicadas a nuestra vida diaria. Entonces, entendamos las finanzas como el estudio de las instituciones, bueno, sean estas empresas, gobiernos, en la casa misma, ¿no? Nuestras finanzas personales. Seguramente han escuchado muchos la palabra finanzas personales, y cómo estos gastan y gestionan el dinero, ¿no? Así como otros recursos económicos. Entonces, finanzas hacemos todos, de alguna u otra manera. Ahora, aquí hay una definición que recuerdo mucho en mi clase de economía, ¿no? Recuerdo que nos definían a la economía como una ciencia social que estudia el comportamiento del hombre administrando o cubriendo sus necesidades, que son ilimitadas, con recursos que son limitados. Ya, entonces, el gran problema económico que existe en la sociedad y que conlleva como parte de ellos el tema de las finanzas, es precisamente que nosotros como seres humanos tenemos necesidades que son ilimitadas, ¿no? Que no van solamente con el comer, vestir, estudiar, sino van aún más allá, ¿no? Tal vez mal llamadas necesidades, pero sí al menos una demanda de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, autos, celulares, computadoras, paseos, qué sé yo, alimentos de distintas variedades, más baratos, más caros, y seguramente muchos nos hemos dado cuenta que parte de nuestra vida, conforme crecen o cambian, se modifican nuestros recursos económicos, nuestras necesidades también son distintas, ¿no? De repente, cuando éramos niños, no estábamos pensando en tener una casa, ¿no? Entonces nuestras necesidades eran otras, y eran administradas por nuestros padres. Entonces, las necesidades ilimitadas u ofertas ilimitadas se tienen que cumplir con recursos que son limitados. Todos sabemos que en el mundo, por ejemplo, el agua, que es un recurso que probablemente los que estemos en este webinar la tengamos de alguna u otra manera gratis, y aparentemente es un recurso ilimitado. En otras partes del mundo simple y sencillamente no existe o no hay, ¿no? O son escasos esos recursos. Entonces, en general, el mundo, sus recursos naturales son limitados, ¿no? Y sin embargo, la población sigue creciendo, y entonces ahí hay un conflicto, ¿no? En cómo manejar esa escasez. O sea, siempre los recursos van a faltar para cubrir todas las necesidades del hombre. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que nosotros en el día a día tengamos que elegir, ¿no? Elegir entre una u otra opción, ¿no? El común de la humanidad va a tener que siempre elegir y descartar alguna u otra opción. Y ello, al elegir, se supone que nosotros vamos a renunciar a otras opciones distintas, ¿no? Y esas opciones a las cuales renunciamos se le conoce en costos o en contabilidad de gestión como costo de oportunidad, ¿no?
que no es otra cosa que lo que dejas de obtener o lo que sacrificas para poder escoger uno u otro bien, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que escoger entre comprarte, qué sé yo, un departamento o un auto, eh, el que escojas, tu costo de oportunidad va a ser la otra, lo que no escojas, ¿no? Bueno, escojo el auto, entonces lo que renuncié fue un departamento, una vivienda y viceversa. Entonces, eso sería el costo de oportunidad. En el día a día, también cuando decidimos invertir o ahorrar en una o tal cosa, por ejemplo, si yo decido ahorrar mi dinero en el banco y el banco me da una tasa de interés del 5% anual, o decido el dinero tal vez arrendar o prestar a una persona particular, un familiar, un amigo, y no me da el 5, sino el 10 o el 15%, lo que escoja va a ser mi costo de oportunidad, ¿no? Si escojo el banco, mi costo de oportunidad va a ser ese 15% que dejo de ganar por no haberle prestado a este familiar o amigo. Y al revés, si le escojo dale a esta persona, el 5% es el costo de oportunidad porque lo tuve que excluir de una decisión. Lógicamente, no solamente el número mayor en finanzas es el mejor, por si acaso, porque como vamos a poder ver tanto en economía como en finanzas, como en contabilidad, los negocios en sí, hay muchas variables que no manejamos y que son claves al momento de tomar una o tal decisión. Ahora, ¿quiénes debieran de aprender finanzas? Básicamente, yo en lo personal, como les decía en un momento, todos debemos aprender finanzas de alguna u otra manera, saber cómo se mueve el mundo financiero, ¿no? Sin embargo, eh, algunos, algunas áreas o algunos grupos de personas deciden, tal vez por el hecho de que no les gusten los números, negarse a aprender esto, ¿no? Por ejemplo, es muy clave en los emprendedores, ¿no? Los emprendedores, nuevos empresarios que están aprendiendo a hacer negocios, a hacer ventas, es clave, importantísimo determinar si es que es más conveniente solicitar un préstamo o recurrir al dinero de tu negocio para invertir en una u otra ampliación del negocio en sí, ¿no? Entonces, si no se tiene una decisión informada, probablemente no va a poder saber si solicitar un préstamo a una caja, solicitar un préstamo a un banco, solicitar un préstamo, qué sé yo, a algún amigo, conocido, familiar, o usar nuestro dinero, ¿no? ¿Cuál es el costo de ello? Entonces, es importantísimo que las personas que están emprendiendo en algún negocio empecemos a trabajar con las herramientas que utilizan los grandes empresarios, como son las finanzas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Podrían silenciar, por favor? Gracias. Entonces, es importantísimo que como nuevos empresarios, como nuevas personas de negocio, nos pongamos a conocer qué cosa es un balance general, qué cosa es un estado de resultados básicos, qué es un inventario, qué es rotación, qué son costos de intereses, qué son existencias, qué cosa es el costo de venta, las ventas, las tasas de interés, los impuestos, eh, entre otros, ¿no? ¿Qué cosas son? Este es, por ejemplo, el EBITDA, qué es una utilidad operativa, qué es una utilidad neta, qué es una utilidad contable, cuál es su diferencia con la utilidad tributaria, etcétera, etcétera. ¿Qué es un activo fijo? Cuando el desembolso que hago es un activo o es un gasto, si es que realmente estoy manteniendo ordenada mi caja, si es que es lo mismo ganar que cobrar, etcétera, ¿no? Porque de repente somos emprendedores y vemos que nuestras ventas están altas, pero de todas nuestras ventas el 80%, el 70% está fiado, ¿no? Y no tenemos caja, no tenemos efectivo con qué cubrir nuestras deudas o futuros pagos. Entonces comenzamos a tener problemas.
vamos a comenzar a tener problemas. Muchos empresarios coinciden y amigos que tengo dedicados a empresas, inversiones, que la mejor manera de medir un negocio es volteando a ver su caja, ¿no? O sea, ¿cuánto efectivo tienes? No cuánto me dices que has ganado, sino cuánto dinero tienes en el banco, cuánto dinero tienes disponible en tus manos para poder cubrir tus pasivos, tus deudas o cualquier contingencia. No solamente basta mostrar lo que ganamos. Funcionarios que no se dediquen al rubro de las finanzas, para los que pretenden en algún momento, y espero que sea así, trabajar dentro del mundo de la gestión en general, en sus propias áreas. Siempre los funcionarios nos están pidiendo mejora continua en reducción de costos, y muchas veces la respuesta de ello es ampliar la producción mediante inversiones, ¿no? Entonces, lo que lo que le van a pedir siempre la gerencia general es que vayan y sustenten operativamente esa inversión, pero también financieramente, para ver si es que efectivamente los beneficios que vamos a obtener están por encima del costo del capital que se va a tener que invertir en tal o cual, valga la redundancia, inversión. Entonces, funcionarios de distintas áreas, como la medicina, tal vez en un hospital, en un colegio, qué sé yo, en las distintas industrias que hay, ni hablar, o empresas, o en una tiendita, en una venta de cualquier bien, los colegios mismos, podamos nosotros poder saber el, el cómo funcionan las finanzas, ¿no? Poder saber evaluar inversiones y cómo estas pueden afectar al costo de los bienes o servicios que vendamos o ofrezcamos al público en general. Profesionales recién egresados, profesionales en general, en realidad, ¿no? Como le decía al comienzo, todo el mundo debería conocer algo de finanzas, porque siempre los profesionales venden sus servicios, ¿no? Entonces necesitan saber ellos si es que cuánto cobrar, si es que están siendo rentables tal o cual inversión, si es que es rentable las tomas de decisiones que generan para invertir en tal o cual herramienta o estudios mismos, ¿no? Hasta inclusive para decidir si estudiar una maestría o un MBA, si es que esto lo pagan con dinero en efectivo, lo financian por el banco, lo financian por las instituciones mismas, o lo pagan con una tarjeta de crédito que te dice, entre comillas, 36 meses sin intereses, o comprar un celular sin intereses también. Me ha pasado que me ha tocado tomar decisiones de ese tipo, haciéndoles preguntas a los vendedores y hallando, les comento de manera personal, financiamientos trampa, ¿no? O sea, aparentemente no te están cobrando ningún interés por la venta del crédito de algún bien, pero si somos observadores, hay un costo que no le llaman interés, pero que sí nos cobran, que mínimamente en las tarjetas de crédito nos lo aplican, que son el famoso seguro de desgravamen. Entonces, inclusive revisaba una información donde el seguro de desgravamen era la segunda fuente de ingreso más importante de algunos bancos, ¿no? Al menos en Perú es así, y es lamentable, y es lamentable. Entonces, para esas cosas, todo el mundo tiene que estar informado, ¿no? Debemos manejar esos conceptos para saber que algo que es de conocimiento popular, pero cuando lo vemos profesionalmente vemos que es así, ¿no? Que nada es gratis en esta vida, mucho menos el dinero. Ahora, ¿cómo actuar, cómo pensar como un financiero? Bueno, esto va a implicar adoptar una mentalidad estratégica y analítica de gestión del dinero, como les mencionaba temprano, ¿no? Tenemos que enfocarnos en la planificación, presupuesto de todo tipo, ¿no? Porque finalmente van a llevar
van a llevar a afectar el resultado de una compañía, los presupuestos, nos van a servir de una guía para evaluarnos constantemente el cómo va marchando nuestra gestión, el ahorrar de ser necesario en reducción de costos. No, normalmente las empresas lo que no hacen es pretender ingresar su dinero al banco y que éste les pague un interés, ¿no? Porque claramente se espera que las empresas generen mucho más rentabilidad que un banco. Entonces se entiende que lo que van a buscar siempre o casi siempre es reinvertir su dinero porque eso les genera más beneficios. Asimismo, analizar los riesgos que implica hacer una o tal inversión, ¿no? Saber cómo funciona el mercado financiero, la bolsa de valores, ¿no? Todo, seguramente algunos hemos escuchado en películas, en series, en comerciales por ahí o en noticias sobre lo que es la bolsa de valores de Nueva York, de Lima, de otros países, bolsa de valores, que son bonos, acciones, cuándo están a la alza, a la baja, qué son, en qué idioma nos están hablando, pero no son otras formas, otra cosa más que formas de financiamiento o de prestarte dinero. Es así, ¿no? O sea, básicamente son esos los bonos, acciones, son tipos de préstamos, por así llamarlo, para conocimiento de todos, es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos mercados financieros y cómo tomar decisiones informadas para poder alcanzar las metas que nos hemos establecido para nuestro flujo de caja, ¿no? Para nuestro flujo del efectivo que tenemos en nuestras empresas? Entonces, nosotros debemos conocer algunos conceptos básicos, antes de actuar o pensar actuar como un financiero, como qué son las tasas de intereses, ¿no? Que no es otra cosa que el costo del dinero, qué son ingresos, gastos, deudas, qué es inflación, que no es otra cosa que la devaluación del dinero en el tiempo, ya, no de los bienes, el dinero el que vale menos, por lo tanto, necesitas más monedas o más efectivo para comprar muchas veces el mismo bien y tener en cuenta, por ejemplo, que voy a remontarme, voy a mezclar un poco aquí de finanzas personales. He visto aquí una persona de Colombia, pero voy a poner un ejemplo en general, ¿ya? Voy a utilizar dólares, por ejemplo, ¿ya? Si yo, qué sé yo, en el año 2020, tenía un celular que valía $100, entonces yo esos $100 decido guardarlos bajo el colchón y los saco ahora, ese mismo celular o ese mismo bien, ahora ya no vale 100, sino vale 110. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la moneda ya se devaluó y ahora necesito más monedas para comprar el mismo bien, ¿no? Entonces, y estos temas inflacionarios los debemos haber escuchado mucho en Venezuela, en Ecuador, en Perú fuimos los reyes de la hiperinflación, con más de 7.500% de hiperinflación en los años entre el 85 y el 89. Entonces, esos términos debemos de conocerlos, ¿no? Porque jamás el dinero guardado bajo el colchón es una buena decisión, porque solo pierde su valor en el tiempo por este tema de la inflación. Asimismo, evaluar tipos de inversiones y conceptos financieros clave, ¿no? Como la tasa de costo efectiva anual, que son los portes bancarios, que es un seguro de desgravamen, etcétera, ¿no? Que es un factoring, que es un leasing, que es una cuenta corriente, que es una este, carta fianza, un cheque gerencia, distintos instrumentos financieros que tienen los bancos, ¿no? O que es un swap, ¿no? Eh, entre otras
formas de entender finanzas, que es un bono, que es una acción, como yo les decía temprano, ¿no? Tipo de acciones, tipo de bonos también que existen, formas de financiamiento de las empresas. Entonces, importante tener claros los conceptos básicos y, cómo no, la contabilidad. Eh, que, que, que muchos hoy ingenieros industriales o economistas o administradores a veces rehuyen a la contabilidad porque ven que hay que estar haciendo cargo, abono, utilizar cuentas y todo lo demás. Sin embargo, esos son métodos de construcción de estados financieros. Sin embargo, nosotros como una persona que entiende finanzas, lo que busca es entender ya el estado financiero terminado, ¿no? ¿Qué es un balance general? ¿Cómo leerlo? Dónde recurrir para ver estados financieros de empresas que cotizan en bolsa, que tengan estados financieros auditados, qué es una Big Four, cuáles son las empresas que tienen mayor confianza en el mundo para que te auditen estados financieros y puedan dar fe de que estos han sido construidos de manera razonable y no bajo criterios que no guardan ningún estándar internacional. Entonces, es importante que conozcamos cómo funciona la contabilidad y cómo por ahí se elaboran los estados financieros de donde parten muchas de las tomas de decisiones de los inversionistas financieros. Cómo no entender de finanzas personales, cómo manejar nuestro dinero, qué tipos qué tipos de operaciones podemos realizar en un banco, cómo funciona el tema de la CTS, qué es la contribución por tiempo de servicio, cómo funcionan las AFP, las ONPs, son los sistemas de pensiones privados o del Estado, entender qué cosa es un interés bancario, qué es la tasa de interés, cuál es la T, la tasa efectiva anual, la tasa de costo efectiva anual, que incluye los demás costos que están ocultos en letras pequeñas en los contratos de financiamiento. Es importantísimo saber lo que les decía al comienzo, cómo financiar tal o cual, tal o cual adquisición en un futuro, ¿no? Asimismo, que nosotros podamos fijar metas financieras, que definamos objetivos a corto, mediano y en la medida posible a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en las finanzas personales, si es que es conveniente comprar un departamento, por ejemplo, y alquilarlo, o nosotros alquilar un departamento para vivir o seguir viviendo en nuestra casa y mejorarla, comprar tal vez, invertir en bienes raíces, en terrenos ahora para luego venderlos, el riesgo de comprar barato y probablemente en un futuro por comprar barato las cosas salgan caras, ¿no? Por ejemplo, un terreno que no tenga todas sus documentaciones básicas, que ahora al menos en Perú se ve mucho el tráfico de terrenos, ¿no? Hay hasta memes, videos que te venden terrenos en la falda de los cerros a precios muy bajos, ¿no? Entonces la gente va y paga. Si tiene suerte, en algún momento le darán sus papeles, ¿no? Pero si no, también lo perderá. Entonces hay mucha gente usurera que juega con la necesidad de la gente, ¿no? Ni hablar los préstamos gota a gota, ¿no? Que ahora te prestan plata y con unos intereses altísimos y pueden acabar con tu vida si no pagas, ¿no? Entonces, esas decisiones a veces desesperadas son muy costosas. Entonces, ahorrar, bueno, planificar, controlar y hacer ajustes a nuestro presupuesto. Todos podemos hacer un presupuesto desde lo más básico hasta uno especializado, ¿no? Entonces, las empresas que mejor se gestionan trabajan sí o sí con un presupuesto. El otro día escuchaba al CEO no recuerdo el nombre del CEO, pero estaba en Alicor, es un CEO de Alicor, y mencionaba que una de las cosas que observa es que la gran mayoría de las empresas, al menos en Perú, no tienen un presupuesto, no manejan, no se manejan con planes. Entonces, eso implica ir a la deriva, ¿no? Es como irte al mar y no saber hacia dónde ir, no saber hacia dónde navegar, guiarte por el mundo sin un mapa, ¿no? Entonces no vas a saber si es que vas bien o vas mal, ¿no?
Asimismo, no solamente generar el presupuesto por cumplir y entregar, sino hay que controlar para ver cómo vamos, ¿no? En qué nos hemos desviado. Si es que hay que ajustar el presupuesto, porque nos equivocamos en en alguna planificación o en alguna estimación, ajustamos y con ese nuevo presupuesto nos evaluamos y controlamos. Ahorrar es importante para las finanzas personales, para las empresas también, y entiéndase ahorrar, no solamente meter dinero al banco, sino gastar menos, ¿no? Cada vez más el precio de los bienes y servicios están determinados por el mercado. Difícilmente ahora nosotros podemos decir, mi bien me cuesta producirlo a 20 soles y lo voy a vender a 100 porque quiero. No. Muchas veces tu bien te va a costar 20 y el mercado va a estar dispuesto a pagarte 18 y tienes que vender a ese precio, pues no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué es lo único que podemos nosotros controlar? Optimizar costos, ¿no? Ahorrarlos, ¿no? Y obviamente, optimizar deudas, endeudarnos siempre y cuando sea necesario, ¿no? Endeudarnos para adquirir activos en la mayor en lo más posible, ¿no? Cosas que nos vayan a generar un retorno mayor al costo del capital, al costo de la inversión. Invertir estratégicamente, hay que invertir estratégicamente porque lógicamente tenemos que ver opciones, las mejores opciones de inversión, ¿no? Y esto ya hablando de empresas, ¿no? Si es mejor ir a un banco, es mejor emitir acciones, es mejor capitalizar deudas, es mejor recurrir a fondos, ver un fondo de inversión, eh, tal vez si te necesito dinero inmediato, adquirir un pagaré, que son créditos de máximo 90 días, que tienen un costo, una tasa de interés fija, o tal vez al comprar un activo mediante un leasing, ¿no? O si por ahí tengo un cliente que yo sé que es duro para pagar, adquirir el servicio de un factoring para que nos adelanten el pago de tal o cual factura. Lógicamente nos van a dar menos de lo que está la factura, pero ya tenemos el dinero ahora. Y saber cómo nosotros invertir este dinero y evaluar siempre retornos, ¿no? Importantísimo mantenerse informado de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es muy importante estar viendo cómo se mueve el mundo, estas nuevas inversiones que vienen de China, lo que pasa en Estados Unidos, los aranceles que ha subido Trump, cómo se mueven las acciones. Recuerdo que estaba muy de moda invertir en las acciones de Elon Musk, ¿no? ¿Eh? Hola, me pagan por favor el micrófono, gracias. Por ejemplo, las acciones de Tesla, ¿no? Y con un simple gesto que hizo público, Elon Musk, las acciones se fueron al suelo, ¿no? ¿Quién predice eso? Nadie. Nadie. Todo estaba bien hasta ese gesto, ¿no? O quién no va a recordar en Cristiano Ronaldo poniendo de lado una botella de Coca-Cola y diciendo agua, ¿no? Cómo se fueron al suelo las acciones de Coca-Cola por ese simple gesto. Entonces, hay situaciones de ese tipo que no las podemos controlar, pero hay otras que sí nos podemos ir informando, ¿no? ¿No? Entonces, tomar decisiones informadas, con ello podemos reducir, no desaparecer de todo, pero sí reducir nuestro riesgo, ¿no? Y practicar las finanzas conductuales, que hay que entender que no podemos hacer inversiones por emociones, ¿no? De repente, yo digo, no voy a invertir en un carro porque me salen... Por conductas inapropiadas. Ahí lo votó, que nunca encontraron el informe y ahorita Hola, justamente porque ha estado buscando votos para que Ajá. y de repente invertir en un auto porque digo que me sale más barato, me sale mucho más barato lo que reafirma es que el Papa nunca lo votó, de que el Sí, Papa el movilizarme por mí mismo que estar llamando un taxi, ¿no? Entonces digo, a lo mejor no llamo taxis, me gasto mucho en ellos, compro un auto. Y a veces cuando sacas cuentas, te vas a dar cuenta que no es así, ¿no? Porque para empezar, pierdes tiempo tú mismo manejando, cuando podrías estar en el viaje estudiando, cerrando algún negocio, vendiendo. Entonces, tenemos que no podemos guiarnos por las emociones para poder tomar tal o cual inversión. O de repente digo, no, oye, ¿sabes qué? Yo siempre he querido tener una tienda
que alquile películas. Sería una locura pensar ahorita en alquilar películas, ¿no? ¿No? Pero dicen, no, pero yo siempre he querido, es mi sueño. Bueno, entonces tu sueño es otra cosa. Pero día que sea rentable, ¿no? O ver, para los que somos peruanos, en un momento se puso de moda alquilar de cabina de internet o locutorios, ¿no? En esto entonces, ahorita, decir, ¿sabes qué? Yo siempre querido tener cabina de internet o siempre he querido tener un locutorio y poner ese negocio ahorita porque simple y sencillamente tus emociones lo mandan, es definitivamente tomar una decisión errónea, ¿no? Entonces, no podemos guiarnos por las emociones para tomar decisiones financieras. Ahí sí tenemos que ser completamente fríos, ¿no? Porque el dinero es una herramienta. No es ni bueno ni malo, es una herramienta. Nosotros decidimos qué hacer con él. Ahora, por qué debemos entender nosotros o aprender algo de finanzas? Porque nos va a permitir entender mejor las decisiones de las empresas, ¿no? Saber por qué la organización toma tal o cual decisión, ¿no? De repente vemos que las empresas comienzan a crecer y dicen, no, lo hacen por no repartir utilidades a los trabajadores. Mucho he escuchado eso, ¿no? La empresa está invirtiendo porque está gastando la plata de los trabajadores para invertir, lo cual es un comentario totalmente desinformado, ¿no? Las empresas invierten para crecer porque quieren generar precisamente más utilidades, no menos, ¿no? Entonces estamos hablando de empresas grandes. Entonces, apoyar a la empresa cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que practicar la mejora continua, buscar reducir costos, es porque precisamente es lo único que puede manejar la empresa, ¿no? Le decía un momento, ¿no? El precio cada vez es más determinado por el mercado, o sea, no lo pone, no lo pone el que produce. Entonces, ¿qué nos queda? Mejorar costos. Asimismo, nos va a ayudar a mejorar la comunicación con departamentos financieros. A veces muchos no entendemos por qué auditoría o contabilidad o el área tributaria, el área de administración pone procedimientos que a veces hacen lento los procesos dentro de la organización, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es proteger a la empresa de futuros sobrecostos, ¿no? Como por ejemplo sobrecostos tributarios. De repente, si yo quiero comprar tal o cual bien sin factura o una empresa completamente informal, me cuesta, qué sé yo, un 10% menos, pero una vez que me fiscalicen, pasado 2, 3 años, viene SUNAT o la Administración Tributaria, determina que esa operación no es real o no estuvo bien sustentada y nos termina cobrando de impuesto a la renta más o menos un 30% y de IGB un 18%, 48% más intereses por ahorrarnos el 10%, ¿no? Entonces, ¿fue una buena decisión? Definitivamente no. Peor aún, en 2, 3 años el trabajador que hizo tal operación ya no está. La empresa paga las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es que el área administrativa trata de poner esos lineamientos de control, ¿no? Para no generar sobrecostos tributarios o sobrecostos muchas veces por decisiones mal tomadas. Asimismo, en nuestra propia área, mejorar la toma de decisiones, como les decía, evaluar inversiones, evaluar mejoras que tengamos que hacer, evaluar la rentabilidad de tal o cual cosa que vayamos a generar en nuestras distintas áreas, al momento de entregar un presupuesto, cómo elaborarlo, cómo decidir si por ejemplo, un personal clave renuncia, si es que es mejor negociar con él para mejorar sus condiciones contractuales y retenerlo, o dejar que se vaya con todo el conocimiento que tiene y traer un personal nuevo que empiece de cero, ¿no? Y generando por errores los famosos costos ocultos, que seguramente en algún momento cuando tengamos que hablar de costos, hablaremos tanto de costos de oportunidad como costos ocultos también, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones deben ser tomadas midiendo todo este tipo de parámetros. Una mejor gestión de proyectos. Repito, los proyectos antes de invertirse tienen que analizarse en cuánto tiempo vamos a retornar nuestra inversión, ¿no? Proyectar los costos que van a generar su construcción, en qué van a mejorar en nuestra empresa y en cuánto tiempo va a retornar esa inversión a nuestras arcas, a las arcas de las empresas, ¿no? Los famosos
la famosa TIR, tasa interna de retorno, el payback, o que es el tiempo en años en que va a retornar la inversión, o el famoso VAN, ¿no? El valor actual neto, que traes los ingresos futuros a un valor presente, y con eso estimas estas variables, ¿no? Entonces es importantísimo poder hacer estas evaluaciones antes de decidir cómo gestionar o hacer tal o cual proyecto. Y lógicamente participar activamente en la gestión de la empresa, ¿no? Poder entender al gerente cuando nos habla y nos presenta, nos comparte los resultados de la compañía, ¿no? Es muy distinto que nos hablen de resultados de la empresa cuando no entendemos nada de finanzas, a que cuando lo entendamos y podemos aportar desde nuestro conocimiento. No hay una mejor combinación para una empresa que conocer la parte operativa, la parte medular de una empresa, más finanzas. ¿No? Eso te convierte en el empleado perfecto, ¿no? Que le vas a dar mucho a la empresa, porque el financiero desconoce la parte operativa y el operativo desconoce la parte financiera. Entonces, ¿qué hacemos o qué hago yo, por ejemplo, desde mi posición de administración? Es tratar de darles herramientas de evaluación de costos, de proyectos, de inversiones, de finanzas a la gente que se dedica al área productiva, al área de producción, para que pueda tomar mejores decisiones. Entonces, es importantísimo que manejemos finanzas eh, para poder participar de manera activa en la gestión de la empresa. Bien, acá les muestro un pequeño cuadrito, un pequeño gráfico de cómo funcionan, ya para ir terminando este webinar, el tema de las instituciones financieras. En el mundo hay gente que tiene dinero guardado y no sabe qué hacer, y hay otros que les falta el dinero y que saben qué hacer o pretenden saber qué hacer. Entonces, el banco o las bolsas de valores están en el medio, ¿no? Para llevar el dinero de los que les sobran a los que les faltan y estos puedan, como les hice el ejemplo temprano, con el ejemplo personal de mi niñez de arrendar dinero, generar un beneficio mayor a lo que les paga un banco, ¿no? Entonces, bueno, el banco está en el medio normalmente y lo que hace es que el dinero circule, ¿no? Que pasen de las personas que no lo tienen a las personas que lo necesitan y estos puedan, lo ideal, invertir en activos, ¿no? El problema es que a veces lo invertimos en gastos que no tienen ningún retorno y ahí es donde hay problemas para devolver y, pucha, quedamos mal ante las centrales de riesgo, ¿no? Eso le puede pasar a las personas como a las empresas también. Este es el famoso split bancario, que es la utilidad de una institución financiera. Estas son unas tasas referenciales. Por ejemplo, el banco, cuando te presta plata a ti, te cobra un 26%, pero cuando te guarda tu platita, tu dinero, te paga un 4%. ¿Cuánto gana el banco? Mínimo un 22% de interés, ¿no? Entonces, y estas tasas son más pensadas en préstamos personales, ¿no? Cuando son a empresas, normalmente las tasas de interés son más bajas, son 10, 9, 8%, ¿no? Pero también les piden otras exigencias, ¿no? Como por ejemplo una inversión grande, una empresa, un banco como Rabobank, un banco internacional, te pide los famosos covenants, que no son otra cosa que ratios financieros o razones financieras o resultados que sean metas, ¿no? Que tú te comprometas a cumplir y en base, y obviamente con estados financieros auditados, que es otra cosa que tengas tu balance, tu estado de resultados revisados por una empresa que se dedica a ver que hayas hecho las cosas bien y no estés lo que conocemos mucho maquillando la información. Entonces, eso es el tema en cuanto a la parte de la utilidad financiera. Bien, antes de cerrar esto, yo quisiera compartirles qué cosa podemos aprender por ahí o qué pretendemos llegar a aprender con este tema de finanzas para personas que normalmente no conocen o no son especialistas en financieros, ¿no? Básicamente nos vamos a desarrollar por ahí, como decía un comienzo, conceptos contables básicos, análisis financiero, evaluación de proyectos,
y flujo de efectivo. Son cosas básicas que toda persona en su vida diaria debiera de manejar, y también profesionales dirigidos o especializados en distintos ramos, por las razones que les he expuesto, ¿no? Gracias a todos por su atención. Fernando, te dejo para que continuemos este webinar. Gracias. Sí, claro. Gracias, licenciado. De hecho, muy, muy útil todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Es algo que esperábamos de usted. Comentarle a todos los chicos también, gracias por su tiempo, por estar con nosotros hoy. De hecho, todo esto forma parte de un programa muy interesante que hemos sacado con el licenciado Wilson Carranza, ¿no? Justamente ahora lo voy a compartir para que ustedes puedan ver, para que puedan visualizarlo. Eh, este programa es un programa, un curso especializado. Un momento lo comparto, lo vamos a poder visualizar. Ok, un segundo, por favor. Me comenten si pueden ver, por favor. Ok, genial. Bueno, todo este programa forma parte del curso especializado Finanzas Aplicadas para No Financieros, para profesionales no financieros. Es un curso que estará liderando el licenciado Wilson Carranza y que iniciará el próximo 27 de mayo, ¿no? Es una de nuestras experiencias formativas que estamos lanzando con mayor énfasis, con mayor, digamos, ganas, porque es algo nuevo que estamos implementando dentro de la línea de Intotech, que normalmente formamos en rubro de control automático, instrumentación, gas, minería, petróleo, etcétera, gestión de operaciones, mantenimiento, y estamos aperturando la línea de finanzas y de costos, presupuestos, de la mano de alguien con tanta experiencia como el licenciado Wilson Carranza, eh, que nos está acompañando justo el día de hoy, ¿no? En este curso ustedes van a poder aprender herramientas claves para analizar estados financieros en las empresas donde se encuentran. Entonces, de hecho va a ser importantísimo. Comentarlo nada más el tema de los horarios. Martes, jueves y sábado se va a desarrollar en horario nocturno de 8 p.m. a 10 p.m. Esta es hora Perú. Para el caso de Colombia, México, Chile hay que ajustar un poquito los horarios. Me parece que en Colombia es el mismo. Y las clases se van a desarrollar de forma virtual a través de la plataforma Zoom, ¿no? Quien desee mayor información puede escribirnos al link que dejé en el chat, que los estoy reenviando nuevamente ahora. Nos escriben y vamos a darle mayor detalle a este curso, el brochure. Si necesitan nuevamente el detalle de los horarios, los compartimos. Listo, ¿no? En adición, también mencionarles que dentro de este curso ustedes van a estar enfocados en desarrollar ciertas habilidades como las que vemos en pantalla. Acá me gustaría que el licenciado Wilson nos pueda dar una ayuda explicando un poquito estas habilidades que vamos a desarrollar, ¿no? Por favor, a ver si nos puede Sí, ayudar con sí, ello. sí, Ujú. claro. Tal como iba comentando en la charla, es importantísimo que nosotros conozcamos al menos cómo dar una lectura a los estados financieros básicos, como son el famoso balance general, bien conocido como balance general mayormente, o también le conocen como estado de situación financiera, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, y los famosos flujos de efectivo, ¿no? Asimismo, esto nos va a ayudar a poder entender cuál es la situación económica y financiera de la empresa, que ambos son distintos, ¿no? Entonces, poder leer los estados financieros y las notas que estos contraen o obtienen para dar mayor detalle o explicaciones a sus diferentes partidas, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a entender qué cosas significan cada uno de estos números que vemos en estos estados. Asimismo, lo que les comentaba, cuando tengamos que analizar tal o cual inversión a realizar en nuestras empresas o en nuestras vidas, poder aplicar estos tres ratios que son de los más usados para evaluación de inversiones,
como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el payback y el análisis de sensibilidad para cada uno de ellos, dependiendo de las variables con las cuales se construyan. Vamos a poder desarrollar al detalle y buscar casos prácticos de inversiones donde podamos ver cómo estos criterios nos ayudan a tomar una mejor decisión. Asimismo, el análisis de ratios y de variaciones de los componentes de estado financiero, ¿no? Como ratios de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, ratios de gestión, para poder evaluar el desempeño, ¿no? Aquí estamos hablando de ver estados financieros comparativos, donde vamos a poder analizar tendencias y analizar razones matemáticas de tales o cuales partidas que nos ayuden a ir a evaluar la salud de la empresa. No olvidemos que las empresas son entidades, son personas jurídicas, se les conoce como tal, como personas jurídicas, no naturales, no vivas, porque tienen bienes y derechos, tienen una vida propia, ¿no? Entonces, es importantísimo conocer la salud de nuestra empresa, ver cómo va. Entonces, las empresas lógicamente no hablan con palabras, hablan con resultados, hablan con números, y dónde están estos